Bienvenidos literatos, estamos en gramática de letras y tijeras, taller literario. Hoy vamos a ver el modo indicativo, segundo video que tiene que ver con una saga que estamos preparando acerca del tema verbos. Veremos qué es conjugar y cuáles son los tiempos verbales dentro del modo indicativo. Vamos a la compu y veamos este tema que a veces trae algunos problemas a la hora de conjugar. Vamos. Muy bien, literatos, ya estamos dentro de la compu para ver el modo indicativo. ¿Qué es esto del modo indicativo? Bueno, nosotros en nuestra lengua española tenemos tres modos para conjugar nuestros verbos. Y ahí estamos hablando de unas cuestiones, palabras nuevas quizás, esto de modos y de conjugar. Vamos a empezar con el tema de los modos. Los modos son tres: modo indicativo, modo subjuntivo, que lo veremos en otro video más adelante, y el modo imperativo, que también lo veremos en otro video también más adelante. Aunque este último quizás lo incluyamos en el modo subjuntivo, dado que es muy breve, muy cortito. ¿Qué es esto de los modos? Bueno, cada uno de ellos tiene, como ven acá, una serie de tiempos verbales que se conjugan de una manera diferente entre un modo y otro. Acá tenemos los tiempos verbales: pretérito imperfecto, condicional simple, presente, futuro simple y los demás. Pero, ¿qué hace en realidad la diferencia? Porque, como les digo, los tiempos verbales se van a llamar de la misma manera para el modo indicativo que para el modo subjuntivo. Es decir, el pretérito imperfecto, que lo tenemos acá, se va a llamar pretérito imperfecto, ya sea para el modo indicativo o para el modo subjuntivo. Lo que sí va a cambiar va a ser su conjugación. Para el modo indicativo, el pretérito imperfecto es cantaba. Para el modo subjuntivo, la cosa cambia bastante y es cantara o cantase, el pretérito imperfecto, ¿no? Si tomamos el mismo verbo. Entonces, vamos a hacer a resumidas cuentas, ¿no? Simplificando la cuestión, porque hoy estamos viendo el modo indicativo y nos vamos a centrar solo en él. Este modo sirve para hablar acerca de acciones que son concretas, suceden, sucedieron o sucederán de manera concreta, es decir, de manera posible y real. No estamos hablando de cosas que nosotros deseáramos o pensáramos que podrían llegar a suceder. Ese es justamente el modo subjuntivo. El modo indicativo habla de cuestiones que son concretas, que en presente están pasando, en pasado sucedieron, en algún momento del pasado sucedieron, y en el futuro sucederán. Concretamente sucederán, suceden o han sucedido. Entonces, ¿cuál era la otra palabra rara? Esta de conjugar. Para utilizar los modos, bueno, los modos verbales, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, nosotros tenemos que conjugar los verbos. Recordarán cuando vimos verbos en infinitivo, verboides en realidad, que estos no tienen ni tiempo ni persona. Bueno, esto viene a salvarse justamente con el uso de los modos. El modo indicativo va a agregarle un pronombre personal y un tiempo verbal. El modo subjuntivo del mismo modo y el modo imperativo también. Es decir, este ejercicio de conjugar es para todos los verbos que vayan a pasar por alguno de los tres modos. Entonces, ejemplifiquemos. El primer ejemplo, vamos a tomar el mismo que está en esta gráfica, que es cantar. El pronombre personal, vamos a tomar el mismo con el que está hecho todo el gráfico, que es yo. Y el tiempo verbal, por ser el primero, vamos a utilizar el presente, que es el más simple. Entonces nos fijamos cómo quedaría el verbo conjugado. Presente de cantar, para la primera persona del singular, es decir, yo canto. Entonces, canto. Veamos otro. Bailar, pero vamos a cambiar la persona ahora. Vos. Y vamos a poner acá un tiempo verbal diferente. Vamos a utilizar uno de los pretéritos. Este. Pretérito imperfecto. Entonces, si para cantar era cantaba, yo cantaba. Para bailar, vos vas a decir vos bailabas. Usemos otro. El correr. Para cambiar un poquito, hasta ahora teníamos dos con el infinitivo en ar, vemos con infinitivo en er. Y utilicemos
el pronombre personal que nos queda del singular, yo, vos, él. Y utilicemos el otro, futuro. Futuro simple. El futuro simple nos va a quedar entonces, ahí estamos, correr. Él en futuro, él cantaré, yo. Él correrá. Ahí estamos. Esto de los futuros normalmente no los utilizamos así nosotros. Nosotros utilizamos una forma media extraña en el lenguaje coloquial, que es el correrá, no. Voy a correr, voy a salir, voy a bailar, demás. Pero bueno, como nosotros vemos estas cosas para aplicarlas después en nuestros cuentos, novelas o lo que sea, tenemos que tener en cuenta que esto va a ir siempre en la parte narrada, y cuando llegue el momento de incorporar las voces de los personajes a partir del diálogo, vamos a utilizar el lenguaje coloquial que utilice nuestro personaje. Recordemos que, bueno, ya vimos personajes, que cada uno de ellos tiene una personalidad, y la personalidad en este tipo de tareas, que es la de escribir, tiene que ver mucho con la expresión de los personajes, es decir, su expresión oral. Va a describir mucho más la personalidad de nuestro personaje, su manera de hablar, que la manera en la que se mueve o las acciones que lleva adelante. Es decir, un rasgo distintivo de personalidad es el habla, y para los personajes justamente también es así. Sigamos. Busquemos algún otro que sea, no sé, pasa que mirar iba a decir, alguno con ir, salir, ahí estamos. Y vamos a los plurales, nosotros. Y vamos a elegir alguno de los tiempos compuestos. Los tiempos compuestos son los que tienen el verbo auxiliar haber. Acá tenemos uno, acá tenemos otro, y el último está por acá. Y este también. Entonces, utilicemos el condicional compuesto. Nosotros. Condicional compuesto. Ahí acá se me pifié por un casillero. Ahí está. Nosotros habríamos salido. En vez de cantado, salido. Habríamos salido. Salidos. Ahí está. Habríamos salido. Bueno, esta es la cuestión. Así es como nosotros hacemos el ejercicio de conjugar. La idea es tener en la mente todos estos tiempos verbales y su forma de conjugación para poder resolver fácilmente cuando los tenemos que utilizar dentro de nuestras narraciones. La cuestión es que estos no tienen ningún tipo de dificultad, dado que todos los verbos son regulares, como para ejemplificar sencillo. Tomemos uno irregular como para tener una idea. El verbo más irregular de la existencia del español es el verbo ser. Entonces vamos a poner ser. Vamos a poner el yo. A ver, no, cambiemos. Yo, vos, nosotros, ustedes. Ustedes y ellos tienen la misma conjugación. Y usaremos, a ver, pretérito perfecto simple. Ponemos acá. Pretérito perfecto simple. ¿Cómo sería esto? Pretérito perfecto simple. Ser ustedes eran o ustedes fueron. Nosotros éramos, ustedes fueron. Ahí está. ¿Cómo nos damos cuenta de cuál es el adecuado? Bueno, cuando nosotros utilizamos el nosotros, pasa que justo acá utilicé el condicional. A ver, vamos a cambiarlo así lo podemos ver más claramente. Vamos a usar salir. Nosotros, para que se vea, ¿no? Y un tiempo verbal, no sé. Vamos a usar el mismo. Pretérito perfecto simple. Entonces, salir nosotros. No, me falta un ahí está. Salir nosotros en pretérito perfecto simple. Nosotros salimos.
¿Y cómo nos damos cuenta? Lo que les decía recién, acerca de cuándo es, fueron o eran, por el mos. El nosotros se acompaña con mos. Y el ustedes y el ellos se acompañan con n. Entonces, con esa pequeña pista o tip o truco pequeño, nos damos cuenta de cuál es el que se utiliza o cuál es el adecuado, digamos. Bueno, teniendo en cuenta esto, pues nos pasamos ya. Simplemente iba a hablar acerca del modo indicativo, pero me estaba yendo para el lado de los verbos regulares e irregulares. Vamos a retomar. Estos serían los tiempos verbales del modo indicativo. Como verán acá, hay algunas flechas que, bueno, está bastante bien este gráfico, muy claro. Lo encontré una vez por internet, la verdad que no sé quién es el autor, pero la verdad que lo hicieron muy bien. Porque no simplemente te dice cómo es la conjugación, sino cómo se usa. Teniendo en cuenta un poco la teoría, vemos que hay flechas que son continuas, como todas estas que están acá, y las otras que tienen círculo. Las que tienen círculos te dice que es el momento del habla, es decir, en el momento que se dice lo que se dice, o se pretende hacer referencia a lo que se dice. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque, bueno, en el futuro no estamos hablando ahora acerca de lo que está sucediendo ahora, sino que lo hacemos para el futuro. Y lo mismo sucede cuando hablamos ahora acerca de lo que sucedió. Hablamos de un momento determinado de la historia. Entonces, hay acciones que son continuas, como el pretérito imperfecto, acciones que se pueden retomar, que se pueden continuar, aunque no sea en el pretérito, digamos, en el pasado. Es decir, yo cantaba y hoy, sí, hoy también canto, pero antes cantaba mejor. Es decir, se puede retomar una acción que quedó inconclusa en el pasado para ir en el futuro. Estos dos, los condicionales que aparecen acá, el simple y el compuesto, están más bien por una cuestión organizativa. Este era lo que se llamaba el potencial, el modo potencial que, bueno, ya no existe más. Quedaron tres modos: indicativo, subjuntivo e imperativo, y a los condicionales, al modo potencial, lo agregaron acá en el modo indicativo, porque la verdad que queda bastante bien, es bastante adecuado, dado que, como habíamos dicho al principio, el modo indicativo es el de las acciones concretas y reales. Lo único que estos dos establecen una condición. Si se cumple la condición, entonces sí pasa a ser una acción concreta, pero no es una acción deseable como en el modo subjuntivo. Tengan en cuenta eso: las acciones deseables o no realizadas son las de el modo subjuntivo. Acciones deseables que no son llevadas a cabo o concretas, modo subjuntivo. Por eso es que digo que el condicional está muy bien dentro del modo indicativo, porque no son solamente deseadas, sino que no son deseadas, sino que son que establecen una condición. Se cumple la condición, la acción se lleva adelante; no se cumple la condición, la acción no se lleva adelante, lo que no deja de ser concreto. Bueno, entonces, fíjense, vamos a ver algunos de estos, porque estos son son muchos como para darlos o revisarlos todos en un solo video, porque si no sería muy largo y tedioso. Vamos con la cuestión. El pretérito imperfecto ya lo hablamos, el presente no hace falta. El condicional simple es el de la condición que sí se cumple. Cantaría si tuviera, no sé, un buen micrófono o un buen sueldo. Bueno, lo tenés, está bien, perfecto. Entonces canto, se convierte de condicional simple a presente. Veamos estos dos. Aunque en realidad ninguno de los dos se utiliza en el habla coloquial, vamos a establecer cuál es la diferencia entre el futuro simple y el futuro compuesto. El futuro simple es la acción en el futuro que nunca se va a realizar. Como por ejemplo, cuando los chicos en la escuela dicen, no, sí, voy a estudiar. Ese voy a estudiar se traduce como en un estudiaré. ¿Cuándo? Fíjense que no hay acá un puntito que diga el momento, sino que en algún momento de la vida lo haré. No sé cuándo, sucederá. En cambio, si hablamos del futuro compuesto, sí tenemos un puntito acá que establece una fecha. Podemos pensarlo como las boletas o los vencimientos o fechas que van a suceder sí o sí, como por ejemplo futuro compuesto de qué sé yo, ahora que estamos acá, fin de año, ¿no?
Navidad. Futuro compuesto. Habrá Navidad. ¿Cuándo? Bueno, el 24 de diciembre, como siempre. Hay fechas que están establecidas y que están fijas. Los vencimientos de los servicios, luz, agua, gas o los celulares también están en futuro compuesto. Para tal fecha habrás pagado. Veamos los demás. ¿Por qué tenemos un pretérito perfecto compuesto? Un pretérito en el recuadro del presente. Porque acá lo dice, antepresente, es el pretérito más joven, digamos. A medida que nosotros hablamos, establecemos y vamos conjugando los verbos, estos se van acomodando desde el presente o desde el futuro, según cuál corresponda, y se van haciendo viejos y añejos. Van quedando hacia atrás en el tiempo. Entonces, este es el más joven de todo. Es el que sucede ni bien la acción ha terminado. Por ejemplo, termina el recital. He cantado, he dicho, he salido. Está bien, es raro que alguien hable así, pero reitero, lo tenemos que tener en cuenta y saberlo para su utilización dentro del mundo narrado cuando nosotros estamos contando nuestras historias. Después, cuando hablan los personajes, es otra cuestión. Bueno, a medida que va pasando el tiempo y la acción se va acomodando en el pasado, sí llegamos a el pretérito perfecto simple. Este pretérito anterior ya no se utiliza. Mucha gente dice pretérito anterior para referirse al pretérito imperfecto. Es decir, quizás en alguna gramática vieja sí tenían ese nombre, entonces quedaron desactualizados. Pero no es que esté mal, sino que hay como una confusión por los cambios y las actualizaciones que hizo la Real Academia Española con respecto a esto, ¿no? El paradigma verbal del modo indicativo. También a toda esta gráfica, a todo este conjunto de tiempos verbales se le llama paradigma verbal. Y el más viejito pasa a ser el pretérito pluscuamperfecto. Bueno, yo dije que no los iba a revisar todos, pero bueno, un poquito así por encima rapidito no está mal. Finalmente, el condicional compuesto, para no dejarlo, es el de la condición que no se cumple. Por ejemplo, yo habría cantado, pero primero, no tengo un buen micrófono, no me pagaron un buen sueldo y no se organizó la fecha de tal. No se consiguió el público, no se consiguió nada, entonces yo tenía la intención de hacerlo, pero no. La condición que se establecía para que esta acción fuese real no se cumplió. Bueno, hasta acá el modo indicativo. Yo les diría que busquen este gráfico que está por internet. Ponen así simplemente modo indicativo o paradigma verbal modo indicativo y les va a aparecer, dado que es súper claro y está todo lo que necesitan saber. La ejemplificación, quizás estaría bueno que hubiera otro para los otros verbos en infinitivo, para ejemplos con y con ir, que es lo que nos faltaría, ¿no? Pero tampoco es tan preciso, digamos. Con esto tenemos mucho para poder sacar. Les dejo actividades para los que quieran practicar este tema y si quieren dejar un me gusta, eso ayuda muchísimo al canal. Algún comentario o cualquier intervención que tengan ganas, en los comentarios los leo. Entonces no me despido sin antes decirles que en Letras y Tijeras hacemos literatura y la literatura se hace leyendo y escribiendo. Vamos a escribir. Nos vemos en el próximo video.